Hola, mi nombre es Brandon Cortés González y voy a hablar acerca de las intolerancias alimentarias. Para hablar de las intolerancias alimentarias hay que mencionar que las intolerancias alimentarias son parte de las reacciones adversas. Esas son cualquier respuesta clínicamente normal que pueda atribuirse a la ingestión, contacto o inhalación de un alimento, de sus derivados o de sus aditivos. Pueden clasificarse en dos, en alergias o en intolerancias. La diferencia en estas radica en que las alergias suelen tener un componente inmunológico generalmente asociado a inmunoglobulina C, mientras que las intolerancias se caracterizan por la incapacidad de dirigir o metabolizar un alimento. Las reacciones de intolerancia son producidas por un mecanismo no inmunitario y puede variar pueden ser pueden ser metabólicas, farmacológicas o reacciones indeterminadas. En las metabólicas se encarga un déficit de enzimas involucradas en el metabolismo de algunos alimentos. En el caso de las farmacológicas, normalmente se da por aminas vasoactivas cuando estas aumentan su presencia en el organismo, mientras que las reacciones indeterminadas son las que están relacionadas a diferentes aditivos y tienen un mecanismo no asociado a ninguna de las otras dos. Como un breve repaso, tenemos que las reacciones adversas de los alimentos pueden ser tóxicas o no tóxicas. En el caso de las tóxicas, esta se debe cuando el alimento contiene, podría ser toxinas de bacterias, metales pesados, químicos, pesticidas, etc. Mientras que las no tóxicas se pueden dividir en las que utilizan mecanismos inmunológicos y las que no. Las que utilizan mecanismos inmunológicos son conocidas como alergias y las que no son las intolerancias. Estas pueden dividirse en enzimáticas, farmacológicas o indeterminadas. La intolerancia metabólica ocurre por el déficit principalmente de enzimas necesarias para el proceso de digestión, absorción y utilización de un alimento. Ese es el tipo más frecuente de intolerancias. Algunos ejemplos son la intolerancia a la lactosa, que se debe al déficit de la lactasa, intolerancia a la fructosa, que se debe al déficit de la 1-fosfatasa aldosa hepática o aldosa B, la intolerancia a la sacarosa, que se debe a un déficit en la enzima sucrasa isomaltasa. Y pues bueno, como pueden observar, casi todas estas son hidratos de carbono y los cuales se metabolizan en el intestino. Por lo tanto, si podemos observar, la mayoría de sus síntomas son afecciones del tracto digestivo, principalmente de los intestinos. Los síntomas se darán en función a la deficiencia de enzimas y a la cantidad de alimento ingerido. Esos síntomas pueden variar de una persona a otra o incluso en diferentes situaciones. Los síntomas típicos son el dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, flatulencias, diarrea, esteatorrea o heces malolientes y náuseas y vómito. El, el diagnóstico para este tipo de intolerancias se basa en la mejoría clínica tras la eliminación de la sustancia de la dieta. También se puede utilizar el test de hidrógeno aspirado, en el cual consiste en dar al paciente una carga de 50 gramos del carbohidrato que se está estudiando, y si hay una elevación del hidrógeno aspirado a las de entre 3 o 6 horas después de ingerir la carga, esto indicará una hipoabsorción intestinal del hidrato de carbono o un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, lo cual dará a entender que se cuenta con una escasez o nula producción de la enzima necesaria para metabolizar el carbono. Ensayo y error, cuánto pueden tolerar, y de eso dependerá si será necesario eliminar por completo el alimento de la dieta. En las intolerancias alimentarias de causas farmacológicas ocurre tras la absorción de grandes cantidades de ciertas sustancias que se encuentran en determinados alimentos, como son los quesos fermentados, vinos, chocolates, crustáceos, espinacas, etc., y que originan diferentes manifestaciones al no ser adecuadamente metabolizadas. Cabe mencionar que este tipo de intolerancias depende de la dosis y de ciertos cofactores, por lo que no siempre aparecerán al momento de ingerir los alimentos.
Algunas de las sustancias que pueden provocar este tipo de intolerancia son las aminas vasoactivas, las metilsacinas, la capsaicina y el alcohol. Entre las más frecuentes de estas se encuentra la histamina, en la cual se encuentra involucrado un mecanismo farmacológico que consiste en una sobreacción de la histamina como consecuencia de un aumento de concentración. Este aumento puede ser debido a que el paciente esté pasando por un proceso alérgico, alguna intoxicación, o puede ser que esté tomando algún fármaco que inhiba la monoaminoxidasa, la cual se encarga de metabolizar la histamina. Y la elevación de histamina conlleva la aparición de diversos síntomas como cefaleas, cólicos intestinales y sofocos. En el caso de las intolerancias alimentarias de causa indeterminada, incluye las reacciones frente a aditivos y su mecanismo no está asociado o puede ser múltiple. Son poco estudiadas y no hay mucha información de esas. Se conoce como un aditivo a toda sustancia que se añade indirectamente a los alimentos o bebidas sin modificar su valor nutricional, y estos pueden ser aditivos directos o indirectos. Bueno, eso sería todo por mi parte, gracias por ver.